La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Nos alegramos mucho de tenerte al otro lado de la pantalla. Miércoles 7 de marzo. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Vamos a intentar explicar hoy cómo unir las leyes humanas, las leyes divinas, los mandamientos de Dios y la acción del Espíritu Santo. Es un tema siempre sutil, delicado, porque se presta siempre a diversos errores. Y hoy en día más, porque hoy en día ese tema de la importancia de escuchar al Espíritu Santo y ese intento de contraponer la apertura al Espíritu Santo con las leyes tiene mucha fuerza. Hay muchos que, hablando de una supuesta apertura al Espíritu Santo, que es necesaria y es fundamental, pero tiene que ser verdadera, no una excusa para, en el fondo, hacer nuestra propia voluntad. Pues muchos hoy en día, hablando de esa supuesta apertura al Espíritu Santo, olvidan las leyes no ya humanas, sino incluso divinas. Y eso es un problema muy grave. Pues vamos a intentar explicar hoy un poco todo esto. ¿Por qué Jesús nos habla de ello en el Evangelio? Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Hay bastante que explicar, pero voy a empezar contándoos un recuerdo de mi juventud, cuando tenía unos 20, 22 años. Estaba yo recién entrado en el seminario, entré con 20 años en el seminario. Pues había un seminarista que tenía mucha personalidad, arrastraba a muchos otros tras de sí, y él comenzó a decir poco a poco que era más importante, que había que abrirse más al Espíritu Santo, que había que escuchar más al Espíritu Santo y no tanto aferrarse a las leyes. Porque los superiores del seminario le corregían que no cumplía el reglamento del seminario, que hacía lo que le parecía en cada momento a él, sin tener en cuenta que había un reglamento, una disciplina interna que teníamos que cumplir. Y es normal, porque si los seminaristas no aprenden a cumplir con la disciplina del seminario, con la disciplina interna, con el reglamento del seminario, después, cuando son sacerdotes, están acostumbrados a hacer lo que en cada momento les apetece,
lo que en cada momento tienen deseos de hacer y no son capaces de ser constantes para entregarse en la parroquia, para atender a los fieles, para renunciar a sí mismos en muchas cosas en las que la vida sacerdotal exige una gran renuncia, porque el sacerdote es el hombre más feliz del mundo, pero si ama a Cristo con todo su corazón y ha renunciado a sí mismo también con todo su corazón, a su egoísmo, a pensar en sí mismo, a mirarse a sí mismo, tiene que vivir para darse, para amar sin medida, para ayudar a todos a ser santos, a conocer y amar al Señor. Pues este seminarista comenzó diciendo que él no cumplía las leyes porque eso eran leyes humanas del seminario y las importantes eran las leyes de Dios, no esas leyes humanas, y que había que escuchar más al Espíritu Santo, que no era tan estricto en eso de cumplir las leyes del seminario, porque era más importante el amor que ese cumplimiento de las leyes. Pues este seminarista terminó dejando el seminario y se fue a vivir con una mujer que estaba divorciada. Es decir, se fue a vivir con ella sin poderse casar con ella porque estaba divorciada. Porque había entendido mal la relación que hay entre las leyes humanas, las leyes divinas y la docilidad al Espíritu Santo. Pues vamos a intentar explicarlo para que nosotros tampoco cometamos errores ni por un lado ni por otro. Jesús dice: no he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Lo primero, Jesús no ha venido a abolir los mandamientos de Dios. Cuando Jesús habla de la ley y los profetas, se está refiriendo a los mandamientos de Dios, a lo que Dios pide al ser humano. No he venido a abolirlo. No quiero acabar con los mandamientos. Vengo a darles plenitud, es decir, a que los viváis, todos los mandamientos de Dios, pero que no los viváis como esclavos, por obligación, sino que los viváis por amor. Y desde el amor. Esa es la plenitud que vengo a dar a la ley. No para que la dejéis de cumplir, sino para que la cumpláis con corazón de hijos de Dios, que cumplen la ley porque lo desean, porque saben que es lo mejor y lo viven así. Esa es la plenitud y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es hacernos vivir que la ley de Dios es nuestro mayor bien y hacernos cumplirla pero por amor, e ir más allá de la ley. Ir más allá de la ley significa que no solo cumplimos los mandamientos de Dios, sino que vamos más allá. Llegamos a un amor que cumple los mandamientos y hacemos todavía más de lo que Dios nos pide. Esa es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos va a decir nunca: no cumplas los mandamientos. No, eso no lo dice el Espíritu Santo. Te dirá: cumple los mandamientos y además un poco más. Y además eso lo haces tú por amor, no porque te sientes obligado, sino porque el amor del Espíritu Santo te mueve. Por ejemplo, los mandamientos dicen: no matarás. Pero el Espíritu Santo te lleva no solo a no matar, sino a dar tu vida por amor, que es más. Los mandamientos de la ley de Dios dicen:
no robarás. Pero el Espíritu Santo te lleva no solo a no robar, sino a compartir todo lo que tienes con los que lo necesitan. Eso es lo que significa: no he venido a abolir la ley, sino a dar plenitud. Y luego dice Jesús: el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Bueno, pues los fariseos seguramente le dirían a Jesús: pues entonces tú eres el menos importante en el reino de los cielos, porque te saltas algunos preceptos de la ley, como por ejemplo lavarte las manos cuando vuelves de la plaza, y esos preceptos, como por ejemplo no curar en sábado, te saltas algunos preceptos, eres el menos importante en el reino de los cielos. Pues no, porque Jesús diferenciaba los preceptos humanos de los preceptos divinos. Y cuando Jesús habla de que hay que cumplir hasta los más pequeños preceptos, se refiere a los preceptos divinos. Los preceptos divinos hay que cumplirlos siempre. Los preceptos humanos pueden variar, pueden modificarse, y a veces conviene modificarlos para cumplir mejor los preceptos divinos. Podemos poner un pequeño ejemplo. En una comunidad religiosa, en una familia, tienen la norma de levantarse a tal hora. Todos los días se levantan a tal hora. Eso es un precepto humano. Pero un determinado día ha surgido una situación muy complicada y han tenido que irse a descansar muy tarde. Y entonces el padre de familia o el superior de la comunidad dice: mañana nos vamos a levantar un poco más tarde porque así podremos descansar y luego durante el día podremos orar con todo nuestro corazón, podremos hacer todo lo que Dios quiere. Pues efectivamente, ese precepto humano se puede modificar cuando es mayor gloria de Dios. Modificar algunas veces algún precepto humano para cumplir mejor los preceptos divinos. Siempre hay que tener cuidado, porque somos tendentes a modificar tanto los preceptos humanos que al final lo que hacemos es que hacemos nuestra propia voluntad y nos alejamos más del fiel cumplimiento de los preceptos divinos. Pero los preceptos humanos son modificables. Los preceptos divinos no son modificables. ¿Y cómo diferenciar lo que es precepto humano y lo que es precepto divino? Pues tenemos la Sagrada Escritura que nos va enseñando a diferenciarlos. Si uno lee la Sagrada Escritura con el corazón y con la mente atentas, vas aprendiendo a diferenciar lo que es precepto divino de lo que es precepto humano. Y también tenemos el catecismo. El catecismo es donde está explicado con más claridad qué es lo que es precepto humano, qué es lo que es precepto divino, qué puede variar, qué no puede variar. Por eso cuando tengáis dudas en vuestra fe, acostumbraos a acudir al catecismo. Cuando Juan Pablo II promulgó el catecismo, escribió lo siguiente: declaro el catecismo como regla segura para la enseñanza de la fe. ¿Veis? Es una regla segura para la enseñanza de la fe. Este catecismo es entregado a los obispos, al pueblo de Dios, para que les sirva de texto de referencia seguro y auténtico en la enseñanza
de la doctrina católica. Pues así es la mejor manera de que no nos confundamos en lo que Dios quiere de nosotros. Hoy en día que hay tanta confusión, acudid al catecismo. Es llamativo que la Reina de la Paz no había hablado tanto de la importancia de cumplir los mandamientos como en estos últimos años. En los últimos 3 años aproximadamente, la Reina de la Paz ha insistido en bastantes mensajes en lo importante que es cumplir los mandamientos. Y antes no lo había dicho tantas veces, porque ella ve que estamos desviándonos por esa parte. Por ejemplo, en el mensaje del 25 de junio de 2016 dijo: «Orad, hijos míos, y vivid los mandamientos de Dios, para que seáis felices en la tierra». Tenéis que vivir los mandamientos de Dios. No creáis que por dar esa supuesta libertad de que no hay que vivir los mandamientos, os vais a entender mejor con los que no creen y vais a ser más felices. Sin los mandamientos de Dios no seréis más felices, todo lo contrario. Esta es la enseñanza del Evangelio de hoy. Que el Señor te bendiga, que la Reina de la Paz te bendiga y nos vemos adorando al Señor en el programa Conversando con Dios. Hoy mandamos un saludo muy especial a todos los seminaristas y a todos los formadores de los seminarios. Hasta mañana si Dios quiere.